Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este ciclo de Historia y Literatura hay un libro que es clave, o al menos a mí me encanta, porque nos permite conocer toda la historia de París en un momento muy determinado, muy especial, y se hace con la maestría de la narración de Víctor Hugo. Estamos hablando de Los Miserables. Ese libro, ¿cómo podemos leer Los Miserables mirando el momento histórico de París en ese momento? De París y de Francia, porque estamos hablando de una Francia post-napoleónica. Napoleón, de todas maneras, construye un imperio, y ese imperio no solamente es militar, no solamente es económico, es un imperio donde también va a florecer de gran manera el conocimiento. De hecho, Napoleón es el creador de los politécnicos y es el que obliga a que reaparezcan las escuelas públicas. Las escuelas públicas prácticamente habían desaparecido desde Roma. Y vuelve y aparece esa obligación de que las personas tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender las matemáticas básicas, tienen que aprender comportamiento, porque como hemos dicho pues en muchos programas, a los seres humanos hay que hacerlos, nadie se vuelve humano solo. Y Víctor Hugo, es uno de los grandes escritores del siglo XIX francés, se preocupó mucho por la historia. De hecho, va a tener una novela que se llama Nuestra Señora de París, que es dar cuenta del mundo de París cuando era un burgo, cuando giraba alrededor de la Catedral de Notre Dame, y cómo en ese burgo él hace una gran investigación para contar cómo era el laboratorio de Nicolas Flamel, que es tal vez uno de los grandes alquimistas que creó la Edad Media. Y a partir de ahí pues cuenta todas las historias de Quasimodo, de Esmeralda la Gitana, pero está dando cuenta de qué es un burgo y cuáles son las historias que ahí se dan, que van a ser muy interesantes, porque de la palabra burgo viene la palabra burgués, viene la palabra burgomaestre, viene la palabra gremio, viene la palabra corporación, viene la palabra cofradía, o sea, donde los hombres se construyen en términos de oficios, en términos económicos y en términos de una creencia. Entonces, cuando uno lee Nuestra Señora de París, pues simplemente está viendo aparecer un mundo, donde dentro de ese mundo todavía hay gente libre, los gitanos, por ejemplo, y donde el otro tiene derecho a ser querido. Es el caso de Quasimodo, ¿cierto? El jorobado. Donde entonces uno ahí empieza como a mirar la historia social, la historia económica, la historia de la vida privada, la historia de los sentimientos y la historia pues de alguna forma política. Nosotros hemos tenido un problema con la historia, es que solamente la escribimos para hacer estatuas, entonces como si solamente hubiera fechas para batallas, para perseguir, para nombrar jefes. No, esa no es la historia es todo lo que nos pasa. Y en ese juego de la historia va a aparecer Los Miserables, lo que Víctor Hugo había dicho, voy a escribir una Biblia humana, o sea, ¿qué nos contiene? En todo su espacio, la vida que hace con nosotros, y hace muchas cosas. Y va a plantear una teoría que después la sigue Charles Dickens también en un libro que se llama Grandes Esperanzas,
se puede recuperar a una persona que la han bajado hasta el punto más ínfimo. Sí, claro que puede recuperar. ¿Y esa persona cómo se recupera? Se recupera con ejemplos. Ahí hay un cuestionamiento a la educación muy fuerte. La educación no es lo que yo digo, no es lo que yo coloco en un tablero, no es lo que yo proyecto, es el ejemplo que yo doy. Y que eso que yo sé sirve para vivir. Por eso en Los Miserables va a aparecer el primer capítulo del Obispo Bienvenido, ¿cierto? Que es el gran ejemplo. Se puede vivir prácticamente sin nada, se puede creer en el otro, se le puede dar una esperanza al otro, la confianza se pierde del todo en los seres humanos, no. Y eso es lo que hace el Obispo Bienvenido cuando Jean Valjean, que viene de una cárcel, que lo han acusado de... Todo comienza con un pan. Donde falta el pan, aparece el delito. Esa es una tesis que comienza a dar Víctor Hugo. Por ese pan él se va degradando en la cárcel y cada vez es peor y cada vez... Y cuando logra salir, pues sale como un animal. Jean Valjean va a ser una bestia. Y esa bestia, que significaría cuando nacemos, que nacemos angustiados, va a recibir ejemplos. Y el gran ejemplo se le da cuando comete un gran error y el obispo dice, no lo cometió. Asume la falta y el otro se conmueve. Dice, ¿cómo así que hay gente así de buena? ¿Cómo así que hay...? Entonces empieza toda una teoría que ya se había explorado mucho en la enciclopedia. Ya lo había explorado Rousseau cuando escribe El mundo de las desigualdades, por ejemplo. Cuando plantea el contrato social. Cuando se comienza en la enciclopedia a dar razón de las cosas para poderlas entender, no para presumirlas, no, es lo que hay ahí. Entonces, todo eso lo asume Víctor Hugo. A ver, ¿cómo estamos pensando educar? ¿Y cuál es la teoría? La teoría es que tenemos que pactar. Y en ese pacto cedemos egoísmo y nos construimos juntos. Nos tenemos que construir juntos. Y para eso tenemos que arrancar prácticamente de abajo. Porque todos estamos en el mundo de las pasiones, estamos abajo. Y hay que empezar a superar pasiones. Y ahí el hombre pacta, el hombre recibe ejemplos y valora su vida, que es una cosa muy especial. Por eso ese primer capítulo de Los Miserables, ahí hay toda una teoría educativa, toda una teoría sobre cuánto necesitamos para estar vivos. Entonces uno empieza a leer cómo las hermanas se quejan, este obispo lo da todo, se mantiene regalando cosas, y él lo que está haciendo es dándose espacios, que esto me estorba, esto es para este, le sirve más a otro, si yo no voy a usar esto, entonces ¿para qué lo tengo? O sea, si eso lo vemos con lo que nos está pasando ahora, que somos unos acumuladores tremendos, y donde aparece pues el famoso libro de Erich Fromm, Tener y Saber, de lo que tenemos
qué necesitamos realmente, porque si no sabemos qué es lo que tenemos, ni para qué sirve, ni cómo me configura como ser humano, eso que tengo no vale la pena. Eso pues iría contra todas las teorías de hoy en día, que estamos llenos de cosas que no me están dejando vivir, cuando uno debe tener cosas que le permitan vivir, ¿cierto? Cuando uno coge, por ejemplo, todos los modelos informáticos que hay ahora y uno es bombardeado por un montón de noticias que no le importan o por cosas que no me están dando buenos ejemplos, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces todo esto para qué? ¿Qué hago yo con esto? Y lo que va a pasar en ese primer capítulo es cómo Víctor Hugo, teorizando con base en el conocimiento de la enciclopedia, qué es lo que nos es necesario. Y cada uno, en la medida en que va dominando la vida, va necesitando menos, porque de eso se trata el dominio de la vida. Cada vez necesito menos. Por eso ese obispo bienvenido es tan especial. Cada vez necesita menos. Él simplemente necesita una silla para sentarse, una mesa para comer, los libros que le gustan, y lo más importante es que necesita estar en contacto con la gente para creer en ella. Ahí hay un asunto que cuando al final del primer capítulo el obispo bienvenido va a creer en Jean Valjean, es que yo creo en usted. Así comete errores, yo creo en usted. Con un asunto más, Memo, y es que Jean Valjean no se queda viviendo con el obispo, sino que se va. O sea, el obispo nunca sabe si Jean Valjean se va a recuperar o no. El obispo simplemente lo deja libre, le da el ejemplo. Pero le dio la oportunidad. Claro. Creyeron en mí. Y además empieza lo bonito, porque Jean Valjean empieza a creer en la gente también. Empieza a creer en la gente, a pesar de que lo persigue, pues, Joubert, el inspector Joubert, que lo va a estar persiguiendo todo el rato para volverlo a capturar, porque había una teoría en el mundo de las cárceles, es que el que está en la cárcel ya queda marcado de por vida, no solamente lo habían encerrado, sino que quedaba marcado de por vida. Y solamente piensan en el castigo, que eso plantea todo el problema europeo. O sea, el mundo de los castigos y no el de la rehabilitación. De eso Michel Foucault va a escribir un libro muy importante que se llama Vigilar y Castigar. Y Dolmenau va a escribir otro libro que se llama El miedo en Occidente, donde el castigo se cuestiona mucho. O sea, con el castigo sí estamos enseñando algo, o mejor rehacemos al otro. Obviamente esto está dentro del mundo de las utopías. Claro. ¿Cierto? Porque el siglo XIX es un mundo de utopías muy importante, generadas por la Revolución Francesa. Pues de hecho, lo que se llama el liberalismo, que es la doctrina ideológica que está de acuerdo con la Revolución Francesa, es una doctrina que se fundamenta muchas veces en utopías. El comunismo fue una utopía liberal, por ejemplo, que no les dio resultados, se cae en 1986. Pero, a ver, ensayemos, ¿cierto? Ya después aparece esa famosa condición humana donde somos muy difíciles de domesticar. Nosotros domesticamos animales, pero no nos domesticamos nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que domesticar. Nosotros somos los que tenemos que hacer parte de la casa. ¿Cierto? Que eso es lo que significa domesticar, de domo casa, integrarme a la casa, integrarme al espacio que me permitirá vivir, ser productivo, estar en contacto con otros y crear una pequeña sociedad que se reflejará después en la sociedad de afuera.
¿cierto? Entonces domesticamos osos, tigres, dientes de sable, pues hacemos, pero no nos domesticamos nosotros. Entonces viene esa teoría contra la que se va a ir Víctor Hugo. Es que no se trata solo de castigar, se trata, la ley existe, pero la ley que pena el delito también está en la obligación de reeducar al que ha cometido el delito. Por eso es algo que se nos ha ido olvidando y la mejor forma de reeducar a alguien es hacerlo practicar la moral, la ética, porque la ética no causa dolor. La ética es el derecho que tenemos de estar tranquilos, la ética es el derecho que tengo yo de estar en unas condiciones que me permitan estar aprendiendo, que me permitan estar creando. Si alguien dice que es muy moral y no es capaz de crear, no es capaz de saber más, entonces no es tan moral, porque la moral lleva a eso, a estar mirando las mejores opciones en todo, en la vida, en un árbol, en el agua, en la otra persona, y no estar mirándonos a través del error para castigarnos, que es lo que nos está pasando ahora. ¿Cierto? Todos nos miramos errores y todo el mundo quiere un castigo, asistir al circo romano, ¿cierto? Y empecemos todos a bajar el índice, pues, para que el castigo sea muy severo. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para reconstruir? Porque es que el castigo destruye, pero no construye. Entonces ahí es donde el ejemplo se da, y no quiero esto decir que a la gente no hay que castigarla, claro, incluso a un niño hay que corregirlo. Y yo creo que la diferencia entre las dos palabras es muy importante. No se trata del castigo que anula o daña, sino de la corrección, de volver al camino. Es que mientras se está castigado se puede aprender otra cosa. Sí, claro, porque empieza la corrección. Es que de hecho, con todas estas teorías napoleónicas que provienen de Francia, se van a crear las correccionales, ¿cierto? Donde se manda a los muchachos para volverlos humanos, volverlos productivos, volverlos confiables, etcétera, etcétera, que pues lo han logrado no sé cómo, y eso habría que hacer una muy buena investigación, lo han logrado los países nórdicos, como esta gente cada vez cierra cárceles, ya no captura a nadie, es porque tienen tan buenos ciudadanos que no necesitan reprimirlos. Entonces en Los Miserables uno empieza a ver primero un hombre que al sentirse corregido comienza a aprender. O sea, Jean Valjean es un hombre de su tiempo, es un hombre de la Ilustración, es un hombre al que le está apareciendo la tecnología y dice, pues sí, yo voy a montar una fábrica. Con esto que estoy haciendo voy a montar una pequeña fábrica. Y Víctor Hugo da cuenta ahí de los preámbulos a la ciudad industrial. Y empieza a contar cómo funcionan esas fábricas. Y de alguna forma da razón de lo que se llamó después el capitalismo paternalista, ayudarle al otro. Entonces ahí es donde aparece esta mujer enferma, que va a ser la madre de Cosette, que es la muchachita que Jean Valjean adopta. Hay un asunto que lo lleva a plantearse una cuestión importante. ¿El pasado marca a las personas o no? Yo puedo estar señalando al otro por el pasado que tiene o por
el presente, porque realmente el pasado ya pasó. Ese es el problema que tiene el pasado, que por más que rebusquemos ahí, eso ya pasó. Lo único que hay es presente, y el presente me da la certidumbre del futuro, porque el pasado siempre es una enorme incertidumbre, porque al pasado le estamos colaborando con literatura, le estamos colaborando con imaginación, o sea, es muy difícil de controlar, por eso los historiadores cada tanto se confunden y empiezan a trabajar porque lo que había sido una cosa resulta que le salió otra pata y ya no era como lo habían pensado, sino de otra manera. En tanto que el futuro sí lo podemos controlar, porque lo podemos planear, porque le podemos hacer prospectiva, porque nos podemos situar haciendo algo y pensando al mismo tiempo, si eso no se podía hacer, entonces cómo respondemos a eso que planeamos y no se pudo llevar a cabo. Entonces aparece una teoría importante de admitamos el presente y construyamos con base en el presente, porque de lo contrario vamos a estar llenos de odios, de rencores, de previsiones, estaremos etiquetando a la gente y ahí no se puede construir nada. Va a plantear también algo en esa historia de los miserables y es el asunto del nacimiento de la policía secreta. Después de la Revolución Francesa aparece el policía que persigue al otro y cuya tarea es perseguirlo, única y exclusivamente. Que el modelo es Fouché. El modelo es Fouché. Fouché era jefe de la policía en la Revolución Francesa, fue jefe de policía en Napoleón y después termina pues de conde. Es un personaje muy particular, pero en Joubert, el personaje de Víctor Hugo, es ese Fouché, tiene que capturar al otro porque se está convencido de que es un ilegal. Entonces la historia de el que huye porque lo persigue la justicia, pero esa justicia está fundamentada en lo legal, no en lo justo. Viene un problema enorme porque dentro de los marcos legales suceden cualquier tipo de injusticias. Y es una gran discusión. Me acuerdo del libro de Kelsen sobre qué es la justicia. No llega, pues todavía nos cuesta, es una palabra que existe, pero no hemos logrado definirla bien. Spinoza va a sostener algo, hombre, la justicia es cuando yo estoy convencido de que las cosas del otro son de él y de nadie más. Pues sí, pero no está la definición completa, ¿cierto? No hay. La justicia equilibra la pena con el delito, o sea, la pena no debe superar lo que generó el delito. Por ahí va. Entonces, por eso la justicia paga con una balanza, ¿cierto? Pero todavía nos cuesta. Claro. Pues a Rorty y todos los pensadores liberales norteamericanos trataron de meterse ahí y sí, dan teorías, pero una teoría no es una teoría hasta que no hay prueba. Claro. La prueba es lo que me dice si la teoría es buena o no. Si la teoría funciona o no, entonces nos tenemos que regir por lo legal. En el caso de Jean Valjean, el personaje de Los Miserables, es un hombre que está preso en lo legal. Y Joubert está cumpliendo con lo legal. O sea, Joubert no es una mala persona. Su tarea es perseguir al criminal.
dentro de la teoría de que el otro, por haber estado en la cárcel, ya no puede nunca dejar de ser criminal. Ya, la reforma es imposible, por lo tanto lo perseguiremos. Y buscan testigos falsos, pues todo lo que uno cree que nos están pasando cosas muy horribles, eso ya pasaba pues en Francia, en el principio del siglo XIX, y yo ni quiero saber qué pasaría en la Edad Media ni cosas por el estilo. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana. En esta ocasión el profesor Memo Ángel está haciendo la quinta entrega de la serie Literatura e Historia, en esta ocasión con el libro Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces, pero viene la historia de eso, ¿cierto? ¿En qué consiste lo legal y cómo eso que es legal no deja transformar al otro? Es una muy buena teoría para ponerse a discutir, porque no quiere decir que lo legal tampoco sea lo peor. Lo legal es como el punto medio, tal el vez. punto medio, sí, porque tampoco podemos dejar que el Estado no funcione. Claro. O sea, el Estado es una maquinaria, y como maquinaria funciona. O sea, y se tiene que apoyar en llanta, pues haga de cuenta un carro. Eso es el Estado. Ahora, que el carro contamina, pues sí. Entonces vamos a ver que contamine menos. Que al carro se le acaban las llantas, veamos que no se le acabe, bueno, pero es lo legal. Entonces lo legal tampoco es malo. Es lo más cercano a la justicia. En Los Miserables va a aparecer también algo muy interesante, y es la historia de la arquitectura de París. A pesar de que Patrick Modiano, el premio Nobel 2014, que se caminó París, pero ese señor no enseñó direcciones, dice que el París de Víctor Hugo es inventado. Que esa calle donde él se metió a un convento y todo eso no existe. Y que él se inventó un París. Eso está dentro de lo posible. Eso está dentro de lo posible porque necesitaba solucionar la crianza de una niña, hija de Fantina, claro, que es prostituta, la tiene que sacar de ese ambiente, se la entrega a las monjas. Además son unas monjas que cumplen una tarea muy particular. Creen en la rehabilitación. Por eso no lo denuncian. Que es lo mismo, un hombre es capaz de superar su pasado. Sí, claro, y ellas creen en eso. Esto es una cosa muy interesante. Cómo él se inventa ese París, pero lo que sí es claro es que sabe de cañerías. Sabe de cañerías. Y se va a meter en las cañerías de París para contar todo lo que cae ahí y plantear problemas de salud pública, que va a ser muy importante, porque es que el libro de Los Miserables llevó a que se hicieran un montón de revisiones en la ciudad, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Porque él, en la medida en que se mueve por ahí escapando de llover, va contando lo que contiene la cloaca, la cantidad de ratas que hay en esas cloacas. Pues en este momento se dice que las cloacas de Londres tienen más ratas que habitantes, y ni se diga Medellín. Todas las zonas de restaurantes está las cañerías, no le cabe una rata, porque es que la rata busca donde hay comida. No es culpa ni de nadie, sino botaron comida, se pasan el dato. Por allí comemos pizza, por allí están repartiendo de ese pescado vietnamita que ella se lo mata y no les hace daño. O sea, eso es un mundo pero completamente espectacular el que va apareciendo por ahí, y entonces va a contar como
la historia de la salud pública, ¿qué produce París? ¿Qué va a dar a esas cloacas? Eso va a ser muy importante porque estos escritores, en el caso de Víctor Hugo, es un contemporáneo. Lo mismo que pasa con Balzac, después hablaremos de Balzac, que son contemporáneos de las ciudades donde viven, entonces las cuentan, ¿cierto? Las habitan. Víctor Hugo era napoleónico, era un hombre que creyó mucho en las tesis de Napoleón, porque Napoleón, a pesar de lo mentiroso, a pesar de... era un militar, pues, era un político, es un gran constructor. Por eso en París hay un Arco del Triunfo dedicado a Napoleón. Es que el Arco del Triunfo solamente se le da a los grandes constructores. No es que digan, no, vamos a montar un Arco del Triunfo porque eso se ve muy bonito. No, para nada. Por eso en Roma están los Arcos del Triunfo de los constructores de Roma. No tiene que ver con la milicia, con lo militar, por ser triunfo. No, con la construcción. Por eso se hace un Arco del Triunfo, porque fue la mejor, fue un descubrimiento romano que se llama arco de medio punto. Sobre el arco de medio punto se sostiene la construcción que usted quiere. Y por eso se hacen arcos del triunfo, ¿no? Y eso es lo que es el Arco del Triunfo en París. ¿Un triunfo sobre la gravedad o qué? No, sobre la barbarie. Construir civilización. Eso es otra cosa. Por eso aquí ya habíamos dicho, o lo dije por en algún lado seguro, toda Europa es París, menos Italia y algunas partes de España que son musulmanas, pero toda Europa es París, son los mismos edificios, las mismas calles, lo único que le cambia a uno son los idiomas. Pero usted llega a Budapest y eso es París, y llega a Berlín y eso es un trozo de París, simplemente que habla el alemán, el otro habla húngaro, pero es la misma cosa, ¿cierto? Porque se hace una construcción de civilización que tiene que ver con la salud pública, importantísimo, con el conocimiento técnico. Ya, vamos a producir gente que sabía hacer cosas con la mano. Es algo que estamos muy desprotegidos en Colombia con la educación terciaria. Y vamos a construir racionalización. O sea, eso ya lo habían descubierto pues, en el periodo barroco. Movámonos por elementos geométricos, donde la razón está presente. Eso es todo. Entonces, si usted se va para París, todas esas casas son simétricas, los balcones, o sea, ahí está la razón. La razón tiene como fundamento el ordenamiento de los elementos para que no se estorben entre ellos, para que no hayan contradicciones. Entonces alguien va por las Tullerías de París y eso es una simetría de lado y lado, es lo mismo, ¿cierto? Es la misma cosa. Y se mete en la Bastilla, en la zona de la Bastilla, lo que sea. Son simetrías. Y esa es la razón. Y eso le va a gustar mucho a Víctor Hugo, porque además está escribiendo de manera racional. Es que la escritura es racional. Por eso habíamos dicho aquí, escribir es pensar en orden, es ser racional. Eso es escribir. Por eso la escritura tiene unas normas, para que usted no se equivoque, para que siga siendo racional. Y esas normas además la gramática. Entonces ahí, en Los Miserables, hay muchas referencias al mundo napoleónico. Yo me acuerdo de un sargento que lo capturan los ingleses, le ponen un cañón en el pecho, se llama Cambrón.
y se lo disparan, pero él no reniega de Napoleón. Ahí va a contar también la historia de las ideologías. Cómo se dan las ideologías. Cómo en ese mundo francés aparece la Comuna del 48, las barricadas. Y en esas barricadas hay un enfrentamiento ideológico muy fuerte entre el pensamiento liberal y el pensamiento de Napoleón III, que era conservador. Y le cuenta a uno cómo funcionaba la barricada, ¿cierto? Ahí es donde va a estar Mario, pues, el enamorado de Cosette, que además estudia Derecho. Ya todo el mundo va a tener acceso a un montón de conocimiento y por eso se enfrentan y cuestionan el Estado. Entonces, cuando Víctor Hugo cuenta toda esa comuna de París, todo ese mundo de las barricadas, también va a contar por qué después hay que reformar París. Porque el barón de Haussmann reforma París. Que no podemos seguir con estas callecitas. Las calles hay que tumbarlas, hay que hacer grandes avenidas, le tenemos que buscar el ángulo de tiro a los cañones. Porque es que mientras metan las callecitas, no, lo que vamos a hacer es nada. Desde ahí nos tienen controlados. Entonces es muy interesante cómo Víctor Hugo, que hace una enorme narración de ese levantamiento, del pensamiento liberal, del enfrentarse a los estados totalitarios, toda esta cosa, eso después le va a servir a Erich Hobsbawm para hacer un enorme relato del nacimiento de lo que después va a ser el siglo XX. Claro, porque Víctor Hugo está dateado. O sea que casi para leer el siglo XIX le hace Los Miserables. Sí, no. Ahí no está usted errada, hija. El siglo XIX occidental que contenga, si yo quiero leer el mundo de las leyes, el mundo de las ideologías, el mundo del nacimiento de las industrias y las teorías utópicas o no tan utópicas de ser capaces de reformar a alguien, hay que leer Los Miserables. Que por Los Miserables es clave. Yo diría en el bachillerato, a los muchachos leer Los Miserables y analizar esa novela, porque es que ahí está la forma de pensar de nosotros. De todas maneras, en América Latina tenemos un problema y es que dependemos de la metrópoli, y la metrópoli era España, pero para los liberales era Francia, ¿cierto? El mismo Pérez Reverte, siendo español, sabe que el conocimiento de España viene de Francia. Hay que ir por la enciclopedia París, o si no, aquí seguimos medievales. Entonces, es muy interesante. Entonces, sí es uno de esos libros claves, porque me va a contar esa historia y me va a contar una historia muy linda, que es la historia de la carencia de rencor. Jean Valjean no odia a nadie. Sabe que lo están acusando, sabe, pero no odia. No odia, él trata de entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y él no intenta nunca matar a su perseguidor. No. Nunca. Por eso Joubert, que también tiene un acto tremendo, cuando ya no es capaz de justificar la persecución, pero que tiene que responder a eso que es lo legal, prefiere hundirse en las aguas del Sena. Se sacrifica. Sí, claro. O sea, ¿qué hago yo acá?
Cuando se da cuenta, no, lo legal es increíble, las cosas tan dramáticas que puede generar lo legal. Entonces, Cuando se da cuenta que ha sido idiota útil de una ley injusta. Sí, claro, no, entonces ahí hay psicología, ahí hay política, ahí hay historia, y hay un asunto de la dignidad, porque es otra cosa linda que va a plantear Víctor Hugo en esta novela completamente maravillosa, y es Jean Valjean, que se va enriqueciendo, nunca luce la riqueza, la distribuye y no la da. No, yo pongo a trabajar gente. Usted mencionó ahora un concepto que yo no conocía y es el del capitalismo paternalista. Y aunque le ayuda a la gente a salir de pobre, redistribuye la riqueza, él mismo, de todas maneras, se enriquece bastante. Sí, claro, ¿y por qué no? Es que eso fue lo que pasó en Medellín En los años 50, 60. No, antes, en el 30, 40, cuando aparecen los barrios obreros. O sea, los empresarios son paternalistas. O sea, es que usted necesita tener casa. Ahora usted me va a trabajar y me la va a pagar, pero yo le facilito pero una buena casa. Claro. Y va a tener educación, y usted tiene que ser creyente. Entonces la empresa va a patrocinar las primeras comuniones, que aquí sea la primera comunión. O sea, hay un proceso de civilización muy poderoso que después se rompe. Ese capitalismo paternalista también va a ser buena parte de las ciudades pequeñas del medio oeste norteamericano. Todos son capitalistas paternalistas. Y ahí es cuando se rebaja la brecha entre ricos y pobres. Sí, claro. El rico puede seguir siendo rico, claro, pero el pobre puede subir su nivel. Es que un rico está seguro cuando se mueve entre la clase media. Claro. Entonces él crea clase media. Claro. Le voy a dar todas las condiciones para que usted sea clase media. Ahora, el resultado suyo, como usted cada vez mejora, también me mejora a mí, claro, es obvio. El rico no empobrece por eso. Es que no, uno cuando ve estas brechas tan salvajes, dice, no, ¿cuánto le cuesta a un rico vivir en un país con una brecha grande? Le cuesta esta vida y la otra. Claro. Si él vive en un medio de clase media, no le cuesta nada. El señor sale a la calle y el otro dice, señor, tiene plata, pero lo que yo me gano me sirve tanto que no quiero tener la plata de señor, porque el señor está lleno tomando decisiones. Yo aquí estoy tranquilo, eso sí, estoy produciendo bien. Claro. Y eso es lo que hace Jean Valjean, ¿cierto? Jean Valjean es un capitalista paternalista, que es, hombre, que hoy en día, dentro del modelo del yanqui desaforado, que es muy distinto al burgués. Es que perdimos dos concepciones. Hay una concepción del burgués, y el burgués aparece el burgués satisfecho. O sea, de aquí en adelante no necesito más. Entonces me voy a poner a inventar cosas. Pues son los personajes de Julio Verne. ¿Cierto? Pero aparece el yanqui que quiere demostrar poder a través de la acumulación de riqueza. Ese yanqui aparece en los Estados Unidos en la Guerra de Secesión norteamericana, que también lo va a narrar Julio Verne. Ahora, ese yanqui se desafora, porque era un buen yanqui también. Pero en un momento dado se desafora, hay que estar con su acumule a un punto en que ya no sabe ni que lo que tiene. Se enloquece. ¿Cierto? Entonces ya está comprando no morirse, pero no podemos. Entonces la criogenia, te congelamos, listo, congelen señor ahí. ¿Cierto? Bueno, vea pues unas locuras tremendas, pero se pierde la concepción del burgués. Lo que pasa es que ese concepto de burguesía ha sido muy bombardeado por el comunismo y la gente le tiene mucho miedo a ese concepto. Sí, porque realmente no eran burgueses, sino nobles parásitos. El burgués original, digámoslo así. El burgués original es un trabajador. Es un hombre que tiene bienes de capital, tiene maquinaria y necesita gente para que opere la maquinaria.
y se interesa en que esa maquinaria dé muy buen resultado a través de operarios que dominan la maquinaria y ellos se mejoran con la maquinaria. Entonces, ¿en qué momento se le transfirió el concepto de burgués a ese noble parásito que usted menciona? A ver, eso empezó con la Revolución Rusa y eso nos lleva pues a otro programa, ¿cierto? Donde los nobles rusos eran señores feudales, ¿cierto? O sea, eran señores feudales. De hecho, y cuando ya llega Stalin y todo eso es un concepto feudal. Pero ahí no hay ninguna revolución. De hecho, la Revolución Francesa es una revolución burguesa. Es una revolución burguesa como es una revolución burguesa la revolución norteamericana. Entonces el burgués es un hombre que sabe de industrias, que tiene una excelente cultura y que le interesa que los demás dejen de ser pobres para que la industria pueda progresar. Es que el burgués tampoco es tonto. Claro. ¿Cierto? Yo necesito que la gente gane bien para que compren. O sea, que de alguna manera Jean Valjean es un modelo Sí, de sí, burgués. claro. Además es un hombre que se hace burgués. No nace, se hace. Sí, claro, porque él está en la cárcel, está emproblemado, no es nadie, está señalado como criminal. Y este hombre, en la medida en que asume la moral, en la medida en que asume el conocimiento, se va volviendo burgués. Y se construye sin resentimiento. Y se construye sin resentimiento. Claro, que es algo que le sucede al burgués, porque el burgués no nace, se hace. No le pasa lo que al noble, que nace. Entonces, yo soy hijo de un rey, nazco príncipe. ¿Por qué? Porque sí, pero no tuve que construir nada. El burgués se construye. Hace proceso. Claro, entonces hay que hablar de burgueses satisfechos, de burgueses que no se desbordan y que dañan el término de burgués, ¿cierto? Porque después aparece ya el yanqui desaforado. El yanqui es una palabra, no es un despectivo, es una palabra creada en los Estados Unidos para nombrar al productor en especial de armas, como lo plantea Julio Verne en El viaje a la luna. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Hay que venderlo, hay que hacer el plum, y se enloquecen con el dinero. Lo que no sucede con el burgués satisfecho que dice, bueno, ya tengo una excelente casa, me voy a ir a viajar, quiero probar vinos. En el caso de Phileas Fogg, le voy a dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, entonces después esa figura del burgués se desdibuja. Entonces Jean Valjean, también hay una historia del hombre que se vuelve burgués, pero que necesita que los demás crezcan con él, no en condición de igualdad, sino en condición de equidad, que cada uno tenga lo que necesita y sea consciente que de ahí en adelante no necesita más. ¿Por qué? Porque está tranquilo, está tranquilo. ¿No? Que por ejemplo es el caso de Mario, que siendo hijo de un hombre con mucho poder quiere bajar. Él sabe que ahí puede pensar, se desarrolla intelectualmente, puede soñar. Y de hecho Víctor Hugo plantea un asunto importante, tal vez sublimando el problema que tenía con una hija de él que se llamaba Aurora, que se le perdió por aquí en el Caribe. Eso fue una historia pues dramática. Dice, bajemos a un nivel donde la mujer ha recibido un excelente modelo del padre. Porque eso hace que el hombre se tenga que enfrentar a una mujer inteligente. Que por eso Cosette la educan, y no me venga con cuentos. Obviamente mete una historia de amor, lo que sea, pero hay toda una historia en estos miserables que me permite leer las formas
de pensar que nosotros tenemos en la actualidad, heredados de ese mundo de la Revolución Francesa, de las propuestas napoleónicas y de lo que va a ser un capitalismo muy particular, que sigue vigente en Francia. Francia es un país de clase media, Alemania es un país de clase media, Dinamarca es un país de clase media, o sea, es muy distinto al modelo americano que nosotros tenemos, claro, que es una competencia desmesurada. Después hablaremos de un libro de Ayn Rand, que es la que crea la teoría del objetivismo, el egoísmo por encima de todo. O sea que a leer Los Miserables. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el 5º tema de literatura e historia, esta vez con el libro Los Miserables de Víctor Hugo.